Ahí está María Eugenia también. Muchas gracias a los alumnos. Susana Julieta. Bueno, muy bien. Tenemos ahí unos cuantos alumnos del posgrado. Alumnos de este año del posgrado y del año pasado, ¿hay alguien? Ahí va, Ahí justo, María está, María José, José. de La Rioja. Muy bien, gracias, María José. Yo del año pasado. Bueno, Ana, Ana, ¿qué ¿cómo va? tal? ¿Cómo están? Qué hermoso Qué bueno poder encontrarnos encontrarnos acá. otra vez. Ahí va, Natalia. Bueno, unos cuantos. Bueno, se Natalia, ve que les gustó entonces. Bien, ahí. María María Gabriela. Gabriela. Bien, ahí va. Bueno, vamos a arrancar para no hacer esperar a los que ya iniciaron temprano. Somos argentinos, así que siempre tenemos como esta cuestión con el horario. Así que, bueno, como ya les decía Verena, formamos parte de un equipo interdisciplinario. Yo soy Mariano Rey, soy médico psiquiatra, psicoterapeuta, y hace unos 20 años que estoy ejerciendo esta profesión y de alguna forma integrando muchas herramientas y de diferentes disciplinas. Y un poco lo que les vamos a presentar hoy, como les decía Verena, es cómo utilizamos nosotros esto, lo que es el estudio del carácter, cómo se integra con la psiconeuroinmunoendocrinología, ¿no? Cómo es que el cuerpo reacciona, cómo es que percibimos básicamente, cómo es que esa experiencia subjetiva se transforma muchas veces en un síntoma, ¿no? Entonces, la idea le estamos presentando un caso de cómo nosotros lo trabajamos habitualmente. Como dijo Verena, somos interdisciplinariamente, trabajamos. Este caso me lo derivó Juliana hace un par de meses, Juliana Valdelou. Y es un caso que ustedes muchas veces van a poder encontrarse en la clínica, no sé si hay profesionales o de diferentes ramas. La idea es que nosotros, perdón si voy cortando, pero tengo que ir admitiendo, no está Fernanda, que nos ayuda en estas cosas, así que hoy estoy haciendo todo un poquito. Entonces, bueno, la idea es un poco esto, ¿no? Desmenuzar un caso, que ustedes entiendan cómo nosotros lo abordamos, qué metodología estamos utilizando también, ¿no? Le damos ahí un poco el aporte metodológico y cómo podemos integrar todo esto que siempre estuvo separado, ¿no? Que es la mente y el cuerpo. Yo como médico estudié más que nada el cuerpo y después tuve que empezar a profundizar en lo que es la mente, ¿no? A partir de, bueno, primero la psiquiatría y luego estudiar diferentes ramas psicoterapéuticas como la terapia cognitiva, por racionalista en el primer momento, la Gestalt, y bueno, después me empecé como a explorar todo lo que son las ramas, digamos, somáticas, ¿no? Del trabajo con el cuerpo, básicamente, y en esa estamos. Entonces, la idea de hoy es desmenuzar este caso clínico. Después, al final de la reunión, se lo vamos a mandar por mail al caso para que ustedes puedan ver un poco el caso detallado y cómo lo trabajamos nosotros y que tengan ahí como, ¿no? Algo, como una bibliografía. Entonces arrancamos. La idea es presentarles un poquito el caso y después dejar un espacio para preguntas, para el intercambio, para lo que a ustedes les haya surgido o quieran comentar, ¿no? O las dudas que tengan. La idea no es hacer una clase magistral, sino que esto sea como una interacción, que es lo que tratamos también de hacer en las clases, ¿no es cierto? Que las clases estén vivas de alguna forma. Entonces, sigo admitiendo, perdón. Entonces, arrancamos y bueno, arrancamos con una persona, digamos, una mujer de unos 37 años, en donde, una mujer de unos 37 años, en donde consulta básicamente a Juliana por una cuestión alimentaria, más que nada, tiene como una celiaquía o una intolerancia o un SIBO, todavía no se sabe bien, la cuestión es que tiene muchos problemas digestivos, básicamente, es muy estudiada ella, y bueno, viene con un síntoma físico, ¿no? La derivación de Juliana también vino a una especie de que ella no podía, digamos, su cuestión principal es que no podía parar, básicamente, ¿no? En donde estaba como en una especie
actividad incansable, ¿no? En donde una persona muy activa, que tiene 3 hijos, bueno, que está casada y que tiene como esta hiperactividad continua. Imagínense que hace ejercicio 2 veces al día, ¿no? Hace natación, corre como 20 kilómetros a la semana, tiene un negocio, tiene 3 hijos, o sea, tiene un montón de actividades y obligaciones. Entonces, bueno, la explicación que tiene ella, por supuesto, es que ella tiene una intolerancia a ciertos alimentos, entre ellos las harinas o los lácteos, ¿no? Y es un poco su organización, digamos, de la explicación de lo que le está pasando, pasa a partir de eso. Se ha estudiado con múltiples gastroenterólogos, ha tenido como muchas consultas a muchos médicos, hasta que cae en lo de Juli, ¿no? Juli le hace todos los análisis pertinentes, que ahora se los voy a mostrar un poco, cuáles son los resultados, qué es lo que nosotros vimos, y me la deriva a mí para empezar a trabajar un poco los factores subyacentes, ¿no? de estos síntomas. Entonces, como les decía, nos dan un laboratorio y el laboratorio aparentemente no tiene grandes alteraciones, esto lo vamos a ver acá. El laboratorio que tiene básicamente es un laboratorio de alguien que está como en una especie de actividad continua, ¿no? En donde hay una depleción de oligoelementos, el zinc, el selenio, la vitamina A, y todos los demás valores se encuentran relativamente normales. Todo el eje metabólico, con lo que es la DEA, o la serotonina, o la dopamina, todo eso, o la TSH, todos esos valores están dentro de rangos normales, lo cual nos hace indicar que no hay todavía una afectación metabólica, básicamente, ¿no? Que la afectación es como una especie de gasto energético, de sobregasto que hay, pero no llega a haber inflamación. Tiene como un eritro que es normal, tiene un eritro de 4, y la PCR, que estos son indicadores para que no sepan de inflamación aguda, al igual que la inmunoglobulina A. Está todo, digamos, dentro de rango normal, en la PCR negativa, entonces no hay un proceso inflamatorio agudo, básicamente, ¿no? En ese momento. Si ustedes tienen alguna duda o algo, después lo pueden anotar y lo hacemos, ¿no? Les voy a poder contestar con respecto a esto en lo que yo puedo, porque nos está faltando Juli hoy, que es la que está acá, la que trabaja toda esta parte. Pero bueno, para darles un contexto de que muchas veces hay síntomas, ¿no? Pero el laboratorio puede estar dentro de todo compensado, puede estar dentro de todo normal. Entonces, que esto no es algo que se vea muy habitualmente, ¿no? Generalmente los pacientes cuando vienen ya a consulta ya tienen como ciertos signos de inflamación, ¿no? Ya sea a nivel metabólico o como síntomas de inflamación más profusos, básicamente. En esta persona, aparentemente, está todo compensado. Entonces, la explicación que ella trae, básicamente, es que hay algo que le cae mal cuando come, tiene como 10 años con estos síntomas, eh, tiene una historia, o sea, ella puede asociar las comidas con sus dolores de panza, con lo que le está pasando. Y bueno, ya tiene la explicación cerrada. Vieron que cuando uno ya tiene una explicación sobre algo, es muy difícil desarmarlo esa explicación, porque básicamente empieza a ser como una especie de paradigma que uno tiene. Bueno, yo soy esto y por lo tanto me está pasando esto, ¿no? Entonces, ante esto, lo que empezamos a trabajar, bueno, esto fueron varias sesiones, ¿no? Pero este caso que le estoy comentando no tiene muchas sesiones, son unas 4 o 5 sesiones. Nos pareció interesante por, digamos, por esto que les voy a explicar ahora, ¿no? Y que me parece como un ejemplo de cómo nosotros tenemos que abordar a alguien, no dando por sentado la explicación que tiene el paciente acerca de eso que le está pasando, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tratar de estar en un lugar de cuestionar eso, de no dar nada por sentado, ¿no? Es como de empezar a trabajar en teoría como si uno estuviese ¿no? sin ningún tipo de juicio acerca de esto, sino como con una mente abierta, básicamente, que nos permita a lo mejor empezar a, bueno, cuestionar estas cuestiones, ¿no? Entonces les paso un poco
lo que es la metodología, por lo menos de cómo yo lo abordo en un proceso psicoterapéutico, qué metodología, que no es algo extremadamente complejo, es algo muy simple básicamente, y la metodología que utilizamos es la metodología de la autoobservación, básicamente. La metodología de la autoobservación significa observarse, ¿no? Que parece algo, bueno, ¿qué es observarse? Generalmente cuando nosotros nos empezamos a observar, lo que tenemos son relatos, ¿no es cierto? O sea, bueno, si yo soy así, me pasa esto, me pasa aquello. Tenemos como toda una narrativa con respecto a nosotros, ¿no? Y en verdad la observación no es eso. La observación es empezar a ver realmente qué es lo que está pasando. Y para eso tenemos que como tratarlo como si fuéramos un experimento, ¿no? Entonces, le damos como 4 factores para observar. Primero, la escena. O sea, que la persona tiene que tratar de, en esa semana que pasa básicamente, la primera sesión sirve de encuadre, un poco de recabar la historia clínica, y a partir de la primera sesión ya doy la tarea de la autoobservación, básicamente. Y la autoobservación es esto. Básicamente le tenemos que pedir a la persona que tome 1 o 2 escenas durante la semana que hayan sido emocionalmente significativas, o que haya sentido algo, o que haya tenido algún tipo de sensación. Y remarco esto de sensación física, ¿no? No de teoría de lo que me pasó, sino de observación. Observación es, entré a, no sé, entré a lo de Pepito, me sentí así, Pepito me miró de esta forma, me empecé a sentir con ciertas sensaciones en el pecho, o empezar a describir, ¿no? Observar qué pensamientos aparecen también, ¿no? ¿Cuál es la rumiación que aparece en los pensamientos y qué conducta tengo? O sea, ¿qué es lo que yo hago realmente? Entonces, de alguna forma dividimos la experiencia en la escena y como nosotros trabajamos los 3 centros, que es el centro básicamente cognitivo, que tiene que ver con los pensamientos, el centro emocional, que tiene que ver con las emociones, y el centro instintivo, que tiene que ver con las conductas. Entonces nosotros tratamos de que la persona empiece a registrar estas cosas, desde un lugar como si uno se estuviese en un experimento científico, o sea, uno se está observando desde un lugar neutro, ¿no? No con las teorías que uno tiene en la cabeza. Esto que parece que yo les cuento tan sencillo, no es tan sencillo de llevar a la práctica, básicamente porque no tenemos como ese hábito, básicamente. Nosotros no tenemos el hábito de observarnos de esa forma. Nosotros ya tenemos teorías sobre cómo somos, cómo actuamos y qué es lo que hacemos. Entonces, la observación implica de alguna forma empezar a desarmar esas teorías que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, lo cual no es fácil, ¿no? Entonces, les cuento un poco qué es lo que pasó. Lo que pasó fue que en una de estas escenas, que la persona empieza como a de alguna forma, les cuento un poco. La persona a la noche realmente se sentía con dolores de panza, ¿no? Y decía, bueno, fue lo que comí a la mañana. A la mañana tuve un desayuno en donde me comí un par de tostadas y qué sé yo, hice algún tipo de desarreglo alimenticio, por lo tanto ahora estoy con este dolor. Pero particularmente, cuando ella empezó como a registrar a la noche lo que había pasado ese día, lo que pasó fue lo siguiente. Lo que pasó fue que ella lo que pudo observar realmente en su cuerpo fue que el malestar, básicamente, del dolor o las sensaciones a nivel estomacales, empezaron antes de que ella comiera. Y eso es algo que pudo registrarse porque se empezó a observar, básicamente. Y esto empezó a aparecer antes de que coma, ¿no? Y esto ya es algo que va en contra de la explicación propia que tiene la persona acerca de por qué le está pasando lo que le está pasando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y acá les vamos a empezar un poco a abrir un poco el caso, ¿no? Abrir el caso clínico. Esta persona que se llama María, llamémosle, tiene 3 hijos, ¿no? Tiene un hijo que tiene 13 años, uno de 6 y uno de 3 años. El hijo de 13 años es un hijo que tuvo en su primer pareja, digamos, un hijo que tuvo con una pareja anterior.
Es una persona, digamos, que lo tuvo jovencita cuando tenía 25 años, perdón que sigo admitiendo, lo tuvo cuando tenía 25 años y que de alguna forma ella estuvo sola con ese hijo los primeros 2 y 3 años, y ella refiere que tuvo como una especie de simbiosis con ese hijo, ¿no? En donde hizo como un lazo muy fuerte con ese hijo porque en ese momento todo su mundo se estaba desmoronando. Entonces ella se aferró fuertemente a este hijo, ¿no? Lo cual hizo que básicamente empezara a tener ciertas problemáticas que son las que vamos a ver ahora. Ella, después de haber tenido a este hijo, conoce a su actual pareja y se novio, se casa y tiene 2 hijos más con esta pareja, ¿no? El primer hijo que tiene empieza a tener problemas graves con esta pareja. Llamémosle Fernando a esta pareja. ¿Problemas graves de qué? Este hijo, digamos, el primero, el primogénito, tiene como un trastorno de la conducta, básicamente. O sea, tiene como una especie de no respeta ningún tipo de límite, ¿no? Y cada vez es peor, ¿no? Se contesta con todos los compañeros del colegio, le grita a los de la calle, no respeta límites dentro del club, no respeta ningún tipo de límite. Y eso es algo que María lo sabe, básicamente, y la está desbordando de las manos, básicamente, porque el pibe desde la psiquiatría podría decir, bueno, tiene un trastorno oposicionista, esas cosas que se dicen, ¿no? Pero o está desarrollando una personalidad psicopática, pero tiene un problema muy grave con los límites, este primer hijo, y por lo tanto tiene un problema muy grave con su pareja, básicamente, porque la pareja lo que trata de hacer es ponerle algún tipo de límite y cuando pasa eso hay conflicto, o sea, se pudre, como dice acá, se pudre la momia, se pudre todo, básicamente, y explota, ¿no? Generalmente esto da batallas intrafamiliares, ¿no es cierto? Entonces, lo que estaba pasando esa mañana, realmente, es que ella estaba sola con sus hijos, porque Fernando labura en el campo, y ese día, a la mañana, antes de comer, Fernando le manda un mensaje de que va a venir antes. Básicamente, por problemas que tuvo en el campo, se tiene que venir antes a la casa. Entonces ella, ya previendo que va a pasar este conflicto, entra en estrés. Y esto no es algo que ella tuviese conciencia de esto, realmente. No es que yo todo esto se lo estoy desarmando, porque en esta sesión realmente hubo una activación emocional muy fuerte cuando empezamos a trabajar este nudo, básicamente, porque esto es un nudo, ¿no? Uno empieza a desarmar, los que sean terapeutas o psicólogos acá sabrán, empieza a desarmar, y en un momento llega el nudo, ¿no? Y ese en el nudo generalmente tiene una gran activación emocional. Entonces, cuando ella empieza a ser consciente de esto, se produce una gran activación emocional realmente y se empieza a dar cuenta que el origen de su estrés no es la comida, ni es que trabaja mucho, ni es que está haciendo mucho deporte, como son todas las explicaciones que ella tenía, sino que es este conflicto de lealtades. Hay un conflicto de lealtades acá. O sea, ella sigue siendo leal a su hijo realmente. Entonces, cuando yo le pregunto, por ejemplo, bueno, y en ese momento, cuando está Fernando y tu hijo, los dos ahí, vos, sinceramente, ¿qué es lo que sentís? Y yo lo quiero matar a Fernando, me dice. Entonces, ella tiene una lealtad inquebrantable a su hijo que está haciendo que entre en un conflicto de lealtades entre su hijo y Fernando, entre su hijo y la pareja. Entonces, básicamente, es el factor que lo está estresando realmente. Entonces, acá entramos de vuelta, volvemos a la PNI y les doy un poquito de marco teórico para que ustedes puedan, para los que no tengan mucho manejo de esto, pero para los que ustedes puedan entender, cuando nosotros estamos en un estado de alerta, ¿no? Como esto, llama a Fernando, la persona sabe que va a venir, la paciente sabe que va a venir y entra en alerta, ¿no? El estado de alerta es un estado simpático. El estado simpático tiene que ver con nuestro sistema nervioso autónomo. No quiero irme muy en detalle acá, pero el sistema nervioso autónomo un poco es el que controla todas nuestras funciones automáticas. De ahí viene el sistema nervioso autónomo, que viene autonomía.
Y entre esas funciones automáticas, una de las funciones que controla es la digestión, ¿no? La sexualidad, la digestión, bueno, la respiración, el pulso cardíaco, un montón de funciones, ¿no es cierto? Eh, entonces, cuando uno está en un estado de alerta o un estado de peligro, realmente está estresado, lo que empieza a pasar es que la digestión se corta, ¿no? La digestión se corta porque uno no puede estar en un estado de lucha, huida, como se le llama al estado simpático, y digiriendo, ¿no es cierto? Es algo que no va. O sea, uno para comer tiene que estar tranquilo, no puede estar estresado. Cuando uno está en estado de estrés, y muchas veces ese estado de estrés no es consciente, realmente, cuando uno está en ese estado de estrés y no es consciente, lo que pasa es que la digestión se corta. La digestión se apaga porque depende, digamos, del parasimpático ventral y, bueno, empiezan a aparecer un montón de fenómenos de permeabilidad intestinal, de alteraciones de la microbiota, son cosas que todo eso un poco exploramos para los alumnos del posgrado, lo que ya estuvieron, ¿no? En el eje microbiota y cuando hablamos del eje intestinal, pero lo que empieza a pasar es esto, ¿no? Empieza como a cortar su digestión, por lo tanto, no puede digerir porque la persona está en un estado de estrés sin que haya marcadores de inflamación, como les decía, no había marcadores de inflamación, o sea, no había algo que diga, bueno, está en un estado con el cortisol alto, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, tiene el cortisol alto, entonces está alterada la permeabilidad intestinal y qué sé yo. No, acá el cortisol no estaba alto, por ejemplo, pero estaba en un estado de estrés, estaba en un estado de inflamación, ¿no? Entonces, este es el mecanismo que hay detrás, digamos, de esto que llamamos la celiaquía o la intolerancia alimentaria, o ahora que se le llama tanto el SIBO, que está tan de moda, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese es un poco el mecanismo de fondo que tiene origen a los síntomas digestivos que está teniendo la persona. Sigamos ampliando un poquito más la historia clínica, no me quiero ir mucho, la idea es como poder seguir abriéndoles un poco la perspectiva. Seguimos hablando un poco de la historia de María. María, básicamente, lo que podemos empezar a identificar en ella es que la emoción predominante que aparece en este estado de estrés, o sea, cuando lo llama Fernando, le dice voy a ir más temprano, le manda el mensaje, lo que aparece en María como emoción que ella empieza como a registrar es el miedo, básicamente. Aparece la emoción del miedo, ¿no? Y esto es importante, porque no tenemos la práctica o la educación emocional para poder saber qué emociones estamos viviendo. Y esto es muy curioso, porque, bueno, por eso no, ahora los chicos a lo mejor la tienen más fácil, porque están las películas como Intensamente y qué sé yo, que dan un poco de educación emocional. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros, cuando estamos sintiendo algo, no sabemos lo que estamos sintiendo. No tenemos como ese registro o esa decodificación de lo que nos está pasando. Entonces, por eso tenemos que empezar a registrar cuáles son las sensaciones corporales porque las emociones tienen sensaciones corporales que son diferentes. No es la misma la emoción del miedo que la de vergüenza, que la de la ira, por ejemplo. Son perfiles de activación neurofisiológica diferentes. Entonces, empezar a poder observar cuáles son las sensaciones corporales nos permite identificar cuál es la emoción predominante. Entonces, vamos a ver que el miedo que ella registra en ese momento, de lo cual no tenía conciencia, o sea, ella no sabía que tenía miedo, ¿no? Esto que yo le digo tan fácil, bueno, sí tenía miedo, porque se le iba a armar el quilombo. No, no tenía conciencia de que había miedo. Realmente. De hecho, no tenía conciencia absolutamente de nada de este factor estresante. Cuando trae la historia clínica, que me la deriva Juli, la historia clínica es muy extensa, los alumnos ya la sabrán, digamos, porque es algo que nosotros trabajamos, pero cuando le preguntamos, ¿tenés factores estresantes o estás viviendo algún tipo de estrés emocional? Ella pone que no, ¿no? Su único problema es la comida. Entonces, lo que empieza a aparecer es el miedo, como una emoción que ella empieza a registrar y empieza a darse cuenta que toda su vida está organizada en base al miedo. Ella vive en un barrio privado porque es más seguro, cada vez que salen sus hijos, básicamente está en un estado de aprensión continua, o sea, todas sus conductas están organizadas en base al miedo, el miedo de la propia seguridad, básicamente, o sea, el miedo, digamos, real, el miedo de que le pase algo, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ampliar la historia clínica, empezamos a ver que a los 17 años, entre los 17 y los 27 años, ella tiene ataques de pánico. Estos ataques de pánico son medicados con escitalopram en ese momento,
y no tiene tampoco, en ese momento, no sabe bien por qué tuvo los ataques de pánico. Esta es otra cuestión de la que nosotros trabajamos. El hecho de tomar antidepresivos muchas veces, no digo que sea mal, yo soy psiquiatra, la gente que lo toma está bien, pero los pros y los contras. Muchas veces, cuando estamos tomando este tipo de antidepresivos, lo que nos pasa es que si bien tenemos menos síntomas, estamos más estables, muchas veces nos hacemos bastante ciegos a esas emociones que estamos viviendo. Entonces no las podemos decodificar y por lo tanto tampoco las podemos entender. Entonces el ataque de pánico, así como los síntomas digestivos, vienen como de la nada. Un día me levanté y tuve ataque de pánico. Entonces, el ataque de pánico también es un miedo, básicamente, a que le pase algo, ¿no? Entonces, ese pánico cede 10 años después, cuando tiene a su hijo, básicamente, entre los 25 y los 26 tiene al hijo, y ahí empiezan a desaparecer los ataques de pánico, se van los ataques de pánico y ella queda con una especie de hiperactividad continua, que es un poco la que nos trae a la consulta del día de hoy, y con trastornos gastrointestinales, ¿no? Entonces, lo que le quiero decir esto es que muchas veces una forma de procesar la realidad, una forma de estructurar la realidad, en este caso a partir de la emoción particular del miedo, nos puede ir llevando a que lo manifieste en diferentes etapas de su vida de diferentes formas, ¿no? En este caso es con ataque de pánico, con una especie de hiperactividad que no puede parar, porque el estado de parar es un estado de estar en estado inseguro, o sea que ella cuando para realmente se siente en peligro. Y eso es algo que tampoco puede ver. Y como se siente en peligro y es inconsciente, no puede parar. Entonces está continuamente en un estado de, como les decía, ¿no? Hace deporte 2 o 3 veces al día, no para, básicamente. No sé si se va entendiendo esto, espero que sí. Después, si no, podemos charlarlo. Entonces, acá es donde, bueno, tenemos estas capas, ¿no es cierto? Vamos como capa por capa. Primero el síntoma, después la cascada de activación neurofisiológica que lleva a estos trastornos de la permeabilidad intestinal. Y por otro lado, tenemos que ver, bueno, todo esto hay algo detrás que lo organiza. Hay una estructura, de alguna forma, que organiza todas estas sensaciones en una forma coherente. Y esta estructura es de la que le venimos a hablar hoy, básicamente, que es la estructura del carácter o de la personalidad, básicamente, ¿no? Entonces, es como el proceso, ¿no? Uno cuando trabaja tiene los problemas en un punto, hay problemas que se repiten, hay patrones, ¿no? O sea, siempre me pasa lo mismo, siempre hago las mismas cosas, siempre me encuentro con las mismas personas, y por debajo de los patrones, o sea, por debajo de los problemas, patrones, están los procesos. Los procesos es la forma particular en que yo estoy percibiendo y organizando mi realidad. La forma, o sea, la perspectiva subjetiva, básicamente. ¿Qué es eso que está pasando dentro mío? Y eso es, digamos, la estructura que les venimos a hablar hoy, que es la estructura de la personalidad, básicamente. La estructura de la personalidad realmente es como, bueno, de alguna forma es cada persona desarrolla desde temprano una forma estable de percibir, sentir y reaccionar. Una organización que se repite en diferentes situaciones, más allá del contenido de una, ¿no? Nosotros lo llamamos carácter, que viene del vocablo caraxos, que significa aquello que quedó grabado, ¿no? O también se le llama personalidad, ¿no? Personalidad viene del vocablo personae, que significa las máscaras que se ponían en el teatro griego. ¿Vieron que hay una máscara sonriente y una triste? Bueno, de ahí viene el término personalidad. Y personalidad es eso, una máscara, realmente. Entonces, carácter, personalidad, o ego, se lo llaman las tradiciones espirituales, es lo mismo, digamos, es una forma de ordenar la experiencia, ¿no? Es como una estrategia adaptativa que nosotros tenemos. Nosotros venimos al mundo siendo, no tenemos personalidad cuando nacemos, venimos siendo un bebé que está totalmente primero en contacto con la madre, totalmente, ¿no? En estado de simbiosis, en el útero, después sale, tiene el trauma del nacimiento, y está totalmente indefenso realmente cuando nace. Entonces, viene en un estado puro, llamémosle, ¿no? En un estado de ser absoluto. Y en esa función, digamos, en esa cuestión de que nace en determinada familia, con determinadas cuestiones, en un determinado entorno cultural, el chico empieza como
a adaptarse, ¿no?, a esa familia, a esa madre. ¿Por qué necesita adaptarse? Porque necesita garantizar el apego, básicamente. Necesita, ¿no?, alguien que lo cuide realmente, ¿no? Y esto viene de la teoría de apego de John Bowlby, no sé, pero tiene que ver eso. O sea, nosotros, y también lo trabaja Gabor Maté, esto, ¿no?, de apegos versus autenticidad, que significa eso. Nosotros nacemos siendo auténticos, totalmente con un pleno potencial de nosotros mismos, pudiendo hacer cualquier cosa. Y para garantizarnos el apego, lo que empezamos a hacer, de alguna forma, como estrategia adaptativa, es empezar a adaptarnos a la familia, ¿no? Entonces, a lo mejor la familia va a avalar ciertas emociones y otras emociones no. Por ejemplo, todos los chicos que se enojan, no permiten el enojo en la familia, ¿no? Porque está mal, no hay que enojarse. Cuando uno se enoja, está mal. Entonces, lo que hace el chico empieza como, de alguna forma, a delimitar o a sacar de su experiencia consciente el enojo, ¿no? Entonces, se empieza a adaptar y todo lo que es enojo no lo puede vivir, no lo vive, porque queda como en un lugar oculto. Sigue pasando, el chico se sigue enojando, pero no es consciente de eso, no lo vive conscientemente, no lo puede integrar de alguna forma, ¿no? Entonces, de esa forma empezamos como a adaptarnos. Entonces, el enneagrama, desde esta perspectiva que le estamos presentando, es un mapa realmente. ¿Es un mapa de qué? De estos patrones de adaptación que uno tiene. Vamos a ver que, si bien cada persona es única, y esto es así, no hay una persona que sea igual a otra, eh, realmente las emociones que nosotros tenemos son limitadas, ¿no?, unas 5 emociones, y dentro de todas las experiencias que pueden pasar, tampoco son tantas. Hay gente que lo estudia y dice que hay 36 experiencias prototípicas, o sea, mamá está, papá se fue, mamá, nada, como experiencias prototípicas que están con emociones que tampoco son tantas. Entonces, los carriles, básicamente, o los patrones, tampoco son tantos. Entonces, desde esta perspectiva, el enneagrama lo que presentan son 9 formas, al principio 27 un poco más adelante, en cada subtipo, pero 9 formas de adaptación a esta realidad, ¿no? En donde hay un trauma, de alguna forma, y hay una forma particular de poder asimilar este trauma, y esto es lo que llama Claudio Naranjo las pasiones. Nosotros trabajamos el enneagrama desde la perspectiva de Claudio Naranjo. Para los que sepan algo de enneagrama, los que estén acá y sepan algo de enneagrama, esa es nuestra perspectiva, básicamente. Entonces, básicamente lo que nos permite es tener un mapa, realmente, un mapa de los patrones de organización de la conducta, de la percepción y de la emoción. Y eso nos permite a nosotros orientarnos no solamente por dónde anda la persona, sino cuáles son nuestras estrategias terapéuticas, que va a cambiar mucho de una persona a la otra, ¿no? Y esto es un poco ya el trabajo artesanal que hacemos de esta perspectiva de la psiconeuro, en donde empezamos a individualizar el tratamiento para cada persona y la terapéutica, básicamente, ¿no? Entendiendo que cada persona es un mundo y que cada persona es diferente, pero que, bueno, podemos como empezar a tener ahí un mapa, ¿no? Entonces, acá, para los que sepan algo de enneagrama, ya entrando, ¿no?, esta persona, digamos, dentro de estos patrones que le estoy diciendo, teniendo el miedo como el factor organizacional de toda su conducta y su emocionalidad, lo que podemos decir es que es un patrón de eneatipo 6, ¿no?, en donde un patrón fóbico, en donde la experiencia central es la del miedo, en donde son personas que utilizan el control como una forma de estrategia, como la conducta para sobrellevar este miedo, ¿no? Y que siempre están en guardia y que algo les va a pasar, y como una especie de prevención o alerta continua en la que están, ¿no? Esto muchas veces puede llevar a un patrón de hiperactividad también, ¿no? Esto de no poder parar, porque si paro es peligroso. Pero hay otro patrón que puede hacer lo mismo, o sea que uno, si lo ve de afuera, también puede haber un patrón de hiperactividad continua sin parar, y que uno podría decir, bueno, también puede ser un patrón de eneatipo 3. El eneatipo 3, a diferencia del 6, básicamente su compulsión en el hacer tiene que ver más que nada con un factor de validación, no de tanto de miedo o de seguridad, sino de yo valgo en la medida que estoy haciendo. Si paro de hacer, no valgo nada, ¿no? Yo valgo a partir de mis logros y mi reconocimiento. Si paro de hacer, no soy nada, no valgo nada. Eso es el proceso nuclear que está detrás de la experiencia.
¿no? Lo que decía Claudio Naranjo, la motivación neurótica. Motivación neurótica, ¿por qué? Porque es algo que motiva realmente, o la motivación deficitaria, porque nunca voy a estar lo suficientemente seguro, realmente. Por más que controle absolutamente todo, nunca voy a estar seguro, ¿no? Por eso es deficitaria. O nunca voy a ser lo suficientemente valioso, por más de que haya hecho el posgrado en Cambridge y tenga todos los reconocimientos, siempre voy a estar con una sensación de no ser válido, ¿no? Y eso es como un agujero negro, en definitiva. O sea, nunca se llena. Por eso es neurótica, por eso es una motivación que continuamente nos está como poniendo una zanahoria adelante y nunca llegamos. Entonces, eso es un poco la cuestión de cuál es el proceso detrás y cómo nosotros lo encaramos, ¿no es cierto? Entonces, para que uno cuando se empieza a dar de estas cuenta de estos mecanismos que uno tiene, bueno, es bastante duro básicamente, porque toda nuestra vida estuvo organizado en función de eso, y si nos sacan eso, dice, bueno, ¿quién somos entonces? ¿O cómo estoy seguro? ¿Qué es lo que tengo que estar haciendo para ser seguro? ¿O cómo es que siempre tengo miedo? Y ahí eso lleva a un cuestionamiento más profundo de la persona, ¿no? Y entrar como a un proceso mucho más profundo. Entonces nosotros lo trabajamos desde ese lugar, no lo trabajamos como un mapa de autoayuda o como, bueno, sabe tu eneatipo y ya, sino como jamás yo, por ejemplo, digo un eneatipo o hablo algo del eneagrama en mis consultas. Es un mapa que es para mí y yo desde ahí voy guiando. No digo, bueno, vos sos un eneatipo 6, vos sos un... No, eso a la persona no le sirve nada. De hecho, lo puede confundir aún más, porque ahí ya le estás dando una explicación cognitiva. Y muchas veces vos no sabés cuál es el eneatipo de la persona, o no sabés cuál es el proceso. La persona misma, a partir de su autoobservación, tiene que llegar a eso, porque si no, no tiene sentido. Es un proceso como de darse a luz, no de parir. Es un proceso que uno mismo tiene que hacer. Si a vos te dicen, bueno, vos sos esto, vos sos aquello, es como si te dicen, bueno, vos sos un trastorno borderline, es lo mismo. Listo, ya está etiquetado, ya está. Es una etiqueta, y así no funciona. Esto es un proceso de autodescubrimiento de alguna forma. Y por eso se tiene que hacer personalmente. Por eso las personas que lo realizan tienen que haber tenido su propio proceso también. Porque como nosotros decimos, uno no puede llevar a alguien más lejos de lo que ha ido uno. Entonces uno tiene que conocerse realmente para poder llevar a la otra persona a un lugar de conocimiento. Si uno no se conoce, a dónde lo va a llevar? Si vos no podés enfrentarte con tus propias sombras, si no sabes cuáles son tus defectos, si no sabes cuál es tu sombra, ¿cómo vas a ayudarle, digamos, a que el otro pueda? Y no digo que uno la tenga reclara, porque yo tengo 20 años acá de exploración y no la tengo clara, y cada vez sigo buscando y me sigo como encontrando. Realmente es un proceso esto de búsqueda que termina cuando nos morimos, pero uno tiene que estar en ese proceso para poder conducir a otro, más allá de donde uno haya llegado o no haya llegado. Porque generalmente el que te dice que llegó a algún lugar, duden, básicamente, porque de esas certezas hay que tener cuidado. Eh, entonces, acá es donde entra el trauma y dicen, bueno, ustedes trauma, ¿por qué? Bueno, seguimos desenvolviendo un poco la historia de María y ella tiene realmente una experiencia de abuso sexual que va desde los 8 a los 12 años por un amigo del padre de la familia, ¿no? Casualmente, ella dice que sus recuerdos aparecen a partir de los 12 años. Es el momento a los 12 años que la persona esta muere, digamos que su acosador o que su perpetrador muere, ¿no es cierto? Entonces acá ya tenemos otra capa, básicamente, en donde hay un trauma significativo, ¿no? Porque Gabor Maté habla de que hay dos tipos de trauma. Hay un trauma con T mayúscula y un trauma con T minúscula. El trauma con T mayúscula es un trauma en donde hay una intensidad y una duración y una falta de apoyo significativa. Abuso sexual, violencia, guerra, enfermedad grave, o sea, todo lo que uno puede entender como un trauma grave, donde el chico de alguna forma lo vivió solo. El trauma con T minúscula, como le dice él, es, si bien uno no lo ve como un trauma desde afuera, tiene que ver con cómo la persona percibió eso que le estaba pasando, ¿no? Cómo ciertas necesidades no fueron satisfechas, o no fue visto, o no fue acompañado emocionalmente, o su emocionalidad fue redefinida, o tuvo un ambiente muy rígido de crianza, en fin, un montón de factores que tienen que ver con que la persona
en función en función de esa herida, llamémosle, se desconectó de ella misma, desconectó ciertas partes de ella misma, ¿no? Y es un poco también lo que habla Naranjo. Naranjo habla de que todo este tipo de mecanismo que nosotros tenemos de adaptación, que lo llamamos eneatipo, lo llamamos, sí, eneatipo en este caso, en definitiva son la respuesta a un trauma en la infancia. Un trauma de estos con T minúscula, pero también puede ser un trauma con T mayúscula, como este, básicamente, en donde la persona tuvo este trauma y se organizó en función del miedo, en función de estar en un estado de hiperalerta continuo, porque si yo bajo la alerta, me puede pasar algo muy malo como lo que me pasó realmente, ¿no? Eh, entonces, acá me falta algo, bueno. Eh, entonces, bueno, un poco eso, ¿no es cierto? Entonces, hablando un poco del enneagrama, ¿para qué lo que les decía? No vamos a intervenir de la misma forma en todos los pacientes. Cada paciente va a tener como una forma particular de intervención y eso nos va a ayudar mucho a nosotros a ubicarnos también, desde dónde. ¿No? Y acá doy algunos ejemplos, por ejemplo, para los que sepan algo de enneagrama. Por ejemplo, si yo tengo una persona con el tipo 6, en donde, como esta persona, en donde hay una especie de cuestión con la autoridad, en donde o la respeto mucho y la admiro y de alguna forma entro en una especie de sumisión, o me voy en contra de la autoridad. Entonces muchas veces puede pasar que la persona venga a reafirmarse continuamente en el terapeuta, buscando esa autoridad y que le diga, no, está todo bien, está todo tranquilo. Eso me pasó con un paciente de esta característica, que yo le decía, che, escúchame, Tomás, vos venís todas las sesiones y me contás tus síntomas y esperás que yo te diga, no, tranquilo, no pasa nada, va a estar todo bien. Es un poco lo que están buscando, ¿no? Esa reafirmación desde el afuera, porque desde dentro no la pueden encontrar, desde dentro se sienten con mucha duda, con mucha inseguridad. Entonces buscan afuera esa figura de autoridad. Entonces el terapeuta, si no es consciente de esto, puede caer en esto, ¿no? En una retroalimentación y estar continuamente yendo en ese jueguito de, no, está todo bien, tranquilo, te llaman, qué sé yo, y vos estás funcionando ahí como una especie de seguridad externa de él, ¿no? Que puede ser el clonazepam o puede ser esto, una figura de autoridad, ¿no es cierto? O un tipo 5, en donde uno a lo mejor es una persona que es sumamente mental, que está muy desconectada de su cuerpo. Entonces uno quiere hacer algún tipo de experiencia somática o de contacto y probablemente la persona desaparezca, no venga nunca más, porque se siente demasiado invadido en ese momento. O hay una persona como en el tipo 3, que les decía, esto se daba el diagnóstico diferencial al principio. Bueno, entre estos dos tipos de organizaciones, el 3 y el 6. ¿Por qué? Porque es una persona que aparentemente da una imagen de que siempre está bien, realmente, ¿no? Y entonces puede ir a la terapia a mostrar sus logros. No, hice esto, como un niño que se porta bien, básicamente, ¿no? Entonces está siempre como diciendo las cosas buenas que hizo o dando una buena imagen. Y es un poco ahí lo que le pasaba a María. María cuando le decía, bueno, ¿tenés algún estresor emocional? No, ponía. Y daba todo como una imagen de familia perfecta. Cuando uno empieza como a trabajar un poco ahí en profundidad, se empieza a desarmar esa familia perfecta y empiezan a aparecer todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, por eso tampoco, digamos, estas hipótesis que nosotros tenemos de trabajo son hipótesis que son variables. No es que nosotros decimos, bueno, esto y listo, ya está. Entonces, no, siempre nos mantenemos con cierto cuestionamiento, ¿no? Es como un mapa que nos permite organizarnos a nosotros, más que a la persona. Entonces, lo que aporta y lo que no aporta, acá bajando todo esto a tierra, básicamente, ¿para qué me sirve? O sea, yo personalmente, en mis 20 años acá de trabajo, habiendo pasado por muchísimas disciplinas, teorías, escuelas de terapia, encuentro en el enneagrama como una herramienta sumamente valiosa que de alguna forma es mal entendida o también está muy difundida en este momento y está difundida como una especie de autoayuda o como haciéndote test, lo cual no sirve para nada en mi sentido, pero cuando uno lo integra clínicamente en un trabajo y llega a la profundidad que tiene, para mí es una de las herramientas más valiosas que hablan sobre el sufrimiento humano, básicamente, porque no solamente te permiten entender, digamos, por dónde anda la persona, sino que lo que te permite también entender es hacia dónde lo puede uno dirigir, ¿no? Cómo uno puede encuadrar todo esto y cuál es la salida de todo esto, ¿no es cierto? Hacia dónde uno debería ir.
¿no? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar un poquito más adelante. También nos da como un lenguaje compartido en las personas que no tienen, digamos, eh, tanta formación o que es algo que uno puede aprender relativamente rápido y que nos podemos llegar a entender entre colegas. Nosotros trabajamos muchas veces con estas hipótesis en nuestro equipo interdisciplinario. Eh, y bueno, como les decía, orienta la intervención y nos dice que no hay una sola forma de ayudar, sino que cada forma de ayudar va a ser en particular de cada persona. Entonces, como les decía, no es algo que uno tipifica o pone etiquetas y dice, bueno, porque es eneatipo 3 hace esto y esto. No, no, no es eso. Nos da una hipótesis que a confirmar, ¿no? Y como les decía, el mapa no es el territorio, ¿no? El mapa no es el territorio, es solamente un mapa. El territorio es mucho más, es un mapa que nos orienta. El peligro con el enagrama es confundir eso, el mapa con el territorio, ¿no? Y pensar que es una etiqueta, no más, y que ya está. Y entonces la etiquetamos ahí y como todo, cada vez que etiquetamos algo o le damos un nombre, pierde su esencia, ¿no? Entonces bueno, es eso. Por eso es importante, me parece, hacer estas aclaraciones, porque creo que bien usado es una herramienta súper, súper poderosa, tanto para el trabajo personal, ¿no? Como para el trabajo con otros mismos, con otras personas. Entonces, ya cerrando un poquito, no los quiero seguir acá dándole la lata. Tenemos tres factores, el cuerpo, ¿no? O tres formas de lectura. El cuerpo, que es el síntoma que estamos viendo, el síntoma que se anticipa, el síntoma que no conoce tanto de historias, sino que es un síntoma que aparece, que está registrado en nuestro cuerpo, ¿no? Y ese síntoma tiene una historia que lo envuelve de alguna forma, una historia que lo acompaña, que es el trauma temprano, bueno, todos estos factores, el trauma temprano, los ataques de pánico a los 17, su hijo, su hijo que tuvo en soltería, todo el vínculo que tiene en soltería, y por detrás de todo esto está como la estructura, ¿no? Que es el carácter que va organizando todo esto que me pasó en mi historia en una forma, de alguna forma coherente o coherente para la persona, de organizar toda su experiencia manteniendo ciertos niveles de autoestima viables, digamos, ¿no? O sea, pudiendo continuar realmente. Porque si fuéramos conscientes de todas nuestras contradicciones, nuestra autoestima estaría por el piso, ¿no? Entonces es como una especie de antifaz que tenemos, ¿no? Una especie de orejeras que tenemos para ir por la vida. Eh, entonces, bueno, el cuerpo sabe antes que el laboratorio, antes que la palabra, por eso mis últimos, digamos, años han tenido que ver un poco con la experiencia somática y con bajar todos estos conocimientos que en algún momento estuvieron a nivel cognitivo, bajarlo al cuerpo y empezar a leer los cuerpos. El eneagrama también es un muy buen mapa para leer cuerpos, ¿no? Porque cada estructura psicológica, cognitiva y conductual tiene una dimensión tipológica, bioenergética. Esto lo toman, digamos, de Reich y de Lowen, ¿no? Hay gente que desarrolla el enneagrama conjuntamente con la bioenergética y eso deja como una huella a nivel corporal y uno puede empezar a ver que las personas también, de acuerdo a su forma emocional, cognitiva y conductual, hay también como una huella corporal, ¿no? Uno empieza a saber leer cuerpos, ¿no? Cómo respira, cómo está parado, cómo tiene los hombros, cómo está su relación con su cadera, con los pies, bueno, todo esto, ¿no? Por ejemplo, en María, perdón, lo que pasaba era que sus síntomas tenían que ver con la inestabilidad, ¿no? O sea, ella sentía que se caía. Cada vez que tenía un ataque de ansiedad, sentía como que se caía, ¿no? Había como una inestabilidad. Entonces vamos a trabajar mucho lo que es somáticamente el grounding, ¿no? Como los pies en la tierra, empezar a trabajar un poco toda la parte baja, ¿no es cierto? Toda la parte del cuerpo que tiene que ver con la estabilidad, ¿no? Y empezar a trabajar somáticamente desde ese lugar y también que ella empiece como a reconocer, a llevar a un estado de qué pasa cuando dejo de hacer, ¿no? O qué pasa cuando entro en calma. Entonces, bueno, ahí probablemente aparezca todo el estado de alerta y de hiperactivación, entonces eso es algo que uno tiene que ir a trabajando lentamente.
Así que bueno, es un poco eso lo que les queríamos presentar. Acá damos por finalizada esta presentación en PowerPoint. Y si quieren hacer algún comentario, alguna duda, algo que quieran hablar, nos charlamos. Bueno, yo voy a comentar mi parte de invitarnos a todos a pensar que este caso de María que traemos tiene una extensión que hay millones de Marías y no sé desde cuántas profesiones hoy nos estamos encontrando aquí, pero eh, el caso de María es un caso muy emblemático porque es de lo más común que aparece hoy, ¿no? La inflamación y cuántas cosas se ocultan debajo de la comida y cuántos discursos que hay respecto de la alimentación hoy y de la inflamación. Entonces, lo que acá traemos con el caso de María es como una manera de abordar integrada, una mirada sistémica, que permite biologizar la psicología y psicologizar la biología, sin reducir una a la otra ni viceversa, sino tener un panorama de un funcionamiento que está en plena coherencia siempre y que detrás de esos síntomas que a veces, cuando cayó, por ejemplo, Mariana entra en lo de Juliana por su cuestión de inflamación, eh, de su problema gástrico, ¿no? Pregunta por el cuerpo. Y a veces, desde la medicina, si alguien no se pregunta por cómo está funcionando esa persona a todos sus niveles, puede entrar en meramente quedarse en la parte biológica, en la parte fisiológica, sin comprender que estos mecanismos a veces quedan estabilizados en la forma de personalidad que está grabada como un carácter, que es el carácter, lo que venimos hablando, ¿no? Entonces, si en una personalidad el carácter que quedó grabado es el miedo, podemos pensar que esta biología siempre responde desde el miedo, por lo tanto, la cascada neurofisiológica va a ser coherente con la respuesta frente al miedo, y todos los desequilibrios, y ahí pensamos todos los síntomas que trae, ¿no? La inflamación, la no digestión. Entonces, biologizar la psicología y psicologizar la biología es una forma pareja de poder abordar esto. Muchas gracias, Verena. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Preguntas? Todo tan claro quedó. Soy un capo, en verdad. Todo muy claro. Bueno, bueno, entonces si no hay ninguna preguntas o dudas, está todo muy claro. Eh, Invitarlos para los que quieran seguir profundizando en el enneagrama. Nosotros arrancamos el 13 de agosto un curso que va a ser experiencial, trabajando desde esta perspectiva, bajándolo a la clínica médica, a la forma en que trabajamos, pero no por ello sin que uno pase por algún proceso que tenga que ver con el enneagrama. Yo lo trabajamos desde la perspectiva de Claudio Naranjo, ya les digo, desde una forma experiencial, en donde, bueno, se le da contenido teórico y experiencial, y también empezamos a trabajar todas estas técnicas, la autoobservación, el registro de la sombra, y bueno, empezar un poco primero a entenderse uno mismo, ¿no? Dónde es que yo tengo mi motivación deficitaria, ¿no? Dónde es que, como decía Claudio Naranjo, la palabra pecado, él habla de pecado, ¿no? Como hablaban, ¿no? Los pecados capitales, no sé si ustedes
los conocen, esto es medio parecido, y él habla de pecado en el sentido de pecado significa, es un término que viene de la balística griega, que significa errar el tiro. No, y después se le dio como una connotación negativa, ¿no? De los pecados, de la culpa, la connotación cristiana. Pero el término original, y que por eso lo toma, es como errar el camino. ¿A dónde estamos errando el camino? ¿Dónde está nuestra motivación deficitaria, ¿no? Y esas son como las formas un poco de entenderse. Así que bueno, es un curso que te dura 2 meses, que es experiencial y que trabajamos un poco el trabajo interno y también el trabajo con pacientes. Después hay dos clases que son de compartir casos, de supervisar un poco el proceso interno de cada persona y supervisar en aquellos que sean terapeutas los pacientes o los casos que tengan. Así que era un poco eso. Muchas gracias a los alumnos, a los exalumnos que están acá. Les agradecemos mucho. Le vamos a mandar también ahí el caso, este caso se los vamos a mandar ahora en PDF para que ustedes lo puedan ver, está descrito. Y bueno, eso, no sé, están todos muy callados. Yo lo que quiero decir es, me pareció muy bueno, igual todavía estoy tratando de entender el enneagrama, por eso es que me cuesta como decir, a ver qué voy a preguntar. Es como que, digamos, es como una nueva lectura para tener en cuenta y que sí, me parece muy interesante, porque muchas veces esto de que todos estamos todo bien, todo bien, todo bien y nadie tiene nada y por ahí hay otros trasfondos, ¿no? El enneagrama es medio complicado, porque parece, se le da como una connotación bastante esotérica, hay un símbolo medio extraño ahí, ¿no? Eh, entonces muchas veces es difícil de entender o por lo menos de aproximarse de una forma, digamos, seria. Entonces, también hay mucha desinformación con respecto a eso, ¿no? Y hay también mucha información dando vuelta. Entonces, nada, me parece que esto es como una especie de curaduría, ¿no? Hay tanta información dando vuelta que uno no sabe qué es lo que sí, qué es lo que no. Entonces, desde esta perspectiva, lo que ofrecemos es un poco esa curaduría, ¿no? Ah, bueno, este es el conocimiento que para mí es válido, que para nosotros es válido, y que es la forma más seria que lo pudo transmitir Naranjo, ¿no? Y hay 40 años de investigación clínica en esto, en Enneagrama. De hecho, uno de mis maestros de Enneagrama era uno de los directores de recursos humanos de Coca-Cola. O sea que ustedes que lo ven ahí, realmente se está usando en organizaciones muy grandes, como Coca-Cola, por ejemplo, o en recursos humanos, o en cuestiones pedagógicas. Bueno, es una herramienta que está muy difundida también, que tiene muchos años de investigación y que tiene bastante recorrido, ¿no? Y que hay muchas cuestiones teóricas y muchas como les digo, ¿no? Hay gente que lo mezcló con la bioenergética, que me parece muy bueno. En fin, hay como mucha investigación con respecto a eso. Y Claudio Naranjo, para el que les guste y pueda leer, tiene muchísimos libros muy detallados. De hecho, hay un libro por cada eneatipo, bastante grueso, y hay mucha bibliografía, básicamente, y hay mucho material. Eso es un lugar muy rico para aquellos que estén, digamos, trabajando con la psicología. Yo creo que es un camino muy profundo, independientemente de la herramienta que uno tenga antes, porque, por ejemplo, Verena es psicoanalista, yo vengo de la terapia cognitiva, y sin embargo pudimos como encontrar ahí esa coherencia, ¿no? Y poder como, eh, sin sacar nuestras herramientas que ya tenemos previamente hechas, encontrar como un mapa muy válido. Que también, Marian, son plataformas unificadoras, tanto el enneagrama como la teoría polivagal, que son como dos pilares desde los cuales unificamos esto de psicologizar la biología y biologizar la psicología. Si bien es complejo porque es inacabado, porque es algo muy profundo, y nunca vamos a... Ahí Pedro, hola Pedro, Pedro es exalumno también, Sí, dice, ahí lo vi, entenderás Mariano en el chat, no que lo si vi. vos estuviste 20 años, entenderás que recién estamos No, sí, yo lo aprendiendo, ¿no? Es inacabado, puede estar toda la vida, ¿no? Porque de repente son herramientas
muy profundas, pero que tienen como una integralidad y una instrumentación integrable desde la profesión que sea que abordes tu práctica, ¿no? Así como la teoría polivagal puede ser comprendida y es una súper herramienta para los psicólogos, para poder hacer una lectura del estado fisiológico y del cuerpo de la persona, aunque trabajes solamente con la palabra. Para los médicos y quienes trabajan con el cuerpo, poder tener cierta comprensión desde el mapa del eneagrama también permite, por ejemplo, comprender estas cuestiones, ¿no? De que cuando una personalidad queda fijada en una respuesta fisiológica, que es la que le sale por default, por ejemplo, el miedo en el caso de María, todo su sistema nervioso y toda su respuesta, por lo tanto, su laboratorio y su manera de digerir y su manera de todo, ¿no? De ubicarse físicamente, va a estar acorde con esto, va a ser coherente con esto. Entonces, estas dos, para mí son dos pilares fundamentales, la teoría polivagal de Stephen Porges y el eneagrama desde Claudio Naranjo, para poder integrar en esta perspectiva que trabajamos desde la psiconeuroinmunoendocrinología clínica. Por eso lo traemos y lo abrimos, que si bien en el posgrado que damos anual de psiconeuro, se da en uno de los módulos, siempre hay personas que quieren profundizar en esto, ¿no? Sobre todo los terapeutas, pero hay muchos médicos que también, porque hay que perderle el miedo a meterse en un territorio donde no es mi campo, ¿sí? Fundamental. Entonces, por eso es que abrimos esto, que es una profundización, ¿sí? Para los alumnos y también para otros profesionales que no estén precisamente haciendo el posgrado anual. Porque el posgrado anual lo damos como una herramienta, pero la profundización la damos en este curso de 2 meses que propone Mariano. Así que los esperamos y desde cualquier profesión son siempre bienvenidos, no es exclusivamente para terapeutas. María Gabriela, estás levantando la mano, adelante. Hola. Bueno, yo soy médica, clínica. Entonces, cuando iba presentando el caso, digo, bueno, yo le pediría extensivo, anticuerpos celiaquía, y bueno, ecografía abdominal y todo lo que hago en el consultorio, ¿no? La teoría polivagal la estoy usando bastante. De hecho, le doy ejercicios de respiración y, bueno, me encanta. La verdad que leí un montón. Pero me cuesta, ahora estoy leyendo los libros para la clase de eneagrama, y me cuesta por ahí bajarlo a la práctica. Entonces quería preguntar desde la medicina, por ahí cómo podríamos utilizarlo, digamos. Como en una consulta por ahí no se llega a hacer el diagnóstico, ni siquiera en 5 consultas, pero que se llega al diagnóstico de eneagrama de la clínica médica. ¿Cómo podríamos, como algo más práctico, digo? Claro, dentro de lo práctico, es siempre primero hacerlo por el propio cuerpo, pasarlo por la propia experiencia. Una vez que uno hace un recorrido y se pasa uno mismo por un dispositivo de autoconocimiento, quedas impregnada con toda esa información y con la lectura calibrada con esa información, ¿sí? Entonces, tu propio trabajo personal te ayuda después a leer para afuera. Y tu lectura para afuera, si sos médica y trabajás con el cuerpo, puede ser enriquecida con la lectura del sistema global del cuerpo, que como decía Mariano, un carácter de personalidad, psicológicamente hablando, tiene un diseño biológico que le es coherente. Una persona, te vas a dar cuenta cuando leas cuerpos, que una persona que está acostumbrada a cargar con todo, a resolver los problemas a todo el mundo y a tener siempre como esa amortiguación entre los conflictos de los otros y demás, va a tener una tendencia biológica a que su cuerpo haga exactamente lo mismo en el plano físico. O sea, va a tener siempre contracturas en esta zona del cuerpo, va a tener quizás tendencia a conservar más grasa en algunas partes, porque la va a necesitar como amortiguación, y ¿se entiende? Empezás a ver que el diseño de la biología es coherente con la personalidad que usa ese cuerpo para vivir la vida. Entonces vos,
como médica, si haces este trabajo en vos, si podés ver y podés encontrar ciertas tendencias, y como decía Mariano hoy, no es para que vos le digas a tus pacientes cuál es su eneatipo, no tiene sentido, sino porque vos tenés un mapa más para leer, entonces vas a pescar que esta persona que recae una y otra vez en una inflamación abdominal, como por ejemplo en el caso de María, vas a poder ver que su diseño biológico te está mostrando cómo funciona y cómo funciona mentalmente, y dentro de esa lógica podés comprender que quizás esa inflamación tiene que ver con una respuesta de cascada neurofisiológica en función del miedo, por ejemplo. Y ahí ya la lectura es otra, vos ya no te vas a quedar perdida en ver los laboratorios, en ver cómo compensás con más nutrición, porque no te quedás en esto que decía Mariano hoy al comienzo, no te quedás en el rótulo de la cuestión, la comida me cae mal. Claro. Hoy estamos sobrepoblados de discursos sobre el alimento, ¿no? Sobre que siempre falta un suplemento más. Y hay personas que a los suplementos los usan para seguir gastándolos en la personalidad que tienen incrustada, ¿no? Para seguir consumiéndolos en la cascada neurofisiológica de respuesta al miedo, por ejemplo. Y yo estoy leyendo el libro y estoy tratando de ver cuál es mi eneatipo. Mira, Gabriela, yo cuando... Así, de esa forma. Yo te cuento mi experiencia personal cuando yo, digamos, la primera vez que aprendí enagrama, ya hace unos cuantos años, fue un curso también de 2 días, así como de introducción. Yo la verdad que lo hice, dije, bueno, un sistema que categoriza, qué sé yo. En esa época estaba medio en contra del DSM-4, estaba recién arrancando de psiquiatría, qué sé yo, y no me pareció la gran cosa. Y después, ponele como al año, estaba leyendo un libro sobre uno de los, de Naranjo, se llama Autoconocimiento Transformador. Y leí un párrafo que me desarmó totalmente. O sea que me dice, esto soy yo. Pero fue tan claro, ¿viste cuando se te cae una ficha, te empieza a caer un montón de fichas? Bueno, fue así como un insight de conciencia muy fuerte. Entonces, como eso, ¿viste? Tiene su tiempo, digamos, hay que darle tiempo, no es algo que uno ya quiere usar algo y ya usarlo, ¿viste? Ya está. Lo aprendo y lo uso, porque necesitas darle algo utilitario. Sí, esto lo aprendí y lo tengo que usar. Y en verdad esto es como algo más profundo, es como un proceso de autodescubrimiento, en definitiva, y no es de un día para el otro, ¿no? Entonces es como tenerse paciencia y bueno, y decirte eso, que a lo mejor si encontrás ahí tu pecado, probablemente encuentres algo muy profundo. Muchas gracias. Nada, no va. Eric. Buenas noches. Hola, Eric. Yo quería saber por lo menos lo que yo escuché claramente, por lo menos que algo que me llamó la atención, ¿no? Que tú comentaste acerca de lo que es el carácter y aparte de lo que es el temperamento, que aparte que el temperamento, no sé si me aclara, ¿no? Es como que está la parte genética, y el carácter es como que vamos aprendiendo en el transcurso del tiempo, ¿no? Que es modificable, ¿no? Y aparte, entonces, ¿cómo complementaríamos eso con la personalidad de cada quien? Yo quiero que me aclaren un poco. A ver, diferenciemos. Está bien lo que estás diciendo. Cada persona trae un temperamento, o sea, como una condición innata genética de base. Hay chicos que son como más ruidosos, ponele. Más tranquilo, ¿no? Es más tranquilo. Y eso no hay ningún tipo todavía de medio ambiente. Hay chicos, viste, recién nacidos, que son diferentes. Entonces, eso es el temperamento. Es como un poco la carga, que nosotros lo vemos eso. La carga, digamos, de alguna forma energética que nosotros traemos, definido por su genética, por lo transgeneracional, por lo que vos quieras. Sobre eso, sobre ese temperamento, a partir de ese temperamento se va formando el carácter, ¿no? Que es la estrategia adaptativa que vamos teniendo al medio ambiente. Okay. ¿No? Entonces, 2 chicos que nacen en la misma familia, a lo mejor mellizos, que tienen temperamentos diferentes, pasan por la misma experiencia y probablemente su carácter sea diferente. ¿Entiendes?
Sí, y de ahí en adelante adquieren su personalidad, ¿no? Me imagino, ¿no? En conjunto de todo esto. El carácter y personalidad es lo mismo. La personalidad es como esa estructura que se va formando, ¿no? Sobre este temperamento del que le hablo, ¿no? Que Okay. es, bueno, gracias, Eric. Gracias, gracias. A vos. Nati. Hola, buenas tardes. Bueno, voy a ser corta porque en realidad es bastante largo y trataré de acortarlo, pero soy María, sin serlo. Fue como súper sorprendente haber estado acá y a la vez sentirme tan identificado con lo que está pasando, porque justamente hoy estoy atravesando por una cuestión gastrointestinal que vengo atravesando hace 2 meses y que en estos 2 meses me hice todos esos estudios, todos dieron muy bien, pero yo en el 2013 tuve algo muy parecido y tuve tumores en el hígado, por lo cual me operaron, tenía 6, uno me estaba presionando la aorta, y después de eso estuve internada 2 meses, me provocó un tromboembolismo pulmonar, tuve varias consecuencias médicas, pero con este relato y con su excelente presentación, doctor, empecé a atar muchos cabos que nunca habían estado, hice terapia, traspasé durante muchos años de forma excelente, nunca más tuve problemas intestinales, no tuve, por suerte los tumores fueron benignos y no tuve un tratamiento posterior ni indicaciones particulares para continuar con mi proceso, pero en el 2013 yo me recibí de psicóloga social y estaba trabajando de psicóloga social y por la enfermedad, por el proceso, dejé y me alejé totalmente de mi actividad. Fue como, me dediqué a otra cosa porque esto no puedo dejar de estudiar. Soy terapeuta quiropráctica hoy, soy terapeuta de Reiki, tengo un curso de 2 años de medicina tradicional china, hecha en la Asociación China de Belgrano, o sea, en Buenos Aires. Y hace un par de años me dije que quería volver a la universidad, me anoté para hacer kinesiología, asociado a lo que vengo haciendo en estos últimos años y de lo que hoy trabajo. Entré a la universidad, di el curso de ingreso, entré y estuve 2 años y decidí en el 2014 cambiarme de carrera y estoy por finalizar la primera parte de la licenciatura en psicopedagogía. Este año me dan el título de la tecnicatura y lo tendría que haber terminado ahora y por una cuestión interna mía que no me di cuenta de una correlatividad, no la terminé. Y oh casualidad, en abril, cuando me di cuenta que este año terminaba una parte y ya podía empezar a trabajar de psicopedagoga o de una parte de la psicopedagogía, vuelve esta cuestión que me asustó claramente porque lo asocié a mi antecedente y todos los estudios dan bien, nada está fuera de lugar. Hace 2 meses no se volvió a repetir ningún síntoma ni nada, y ahora, en estos días que estoy preparando cursos que quiero empezar a dar ya, vuelve a aparecer. Nada. Creo que no quiero extenderlo más, pero fue como wow. Y mi pregunta en realidad era, lo que me quedó dando vueltas era que me parecería súper interesante aplicarlo a niños y adolescentes en esta cuestión en la cual yo me voy a especificar ahora, me voy a dedicar en esto, ¿no? En el aprendizaje y en la construcción de su aprendizaje y en el acompañamiento de los aprendizajes que hacemos los psicopedagogos. No solamente lo hacemos con niños y adolescentes, pero es donde más me generan dudas de cómo, me parece que es una súper herramienta de Enneagrama, pero su aplicación me genera dudas. Obviamente el posgrado va a estar en mi lista
pero ya creo que para el año que viene, porque este año termino y no quiero sumarme más cosas. Pero nada, esa era mi pregunta, básicamente. Bueno, Nati, nada, como le respondí antes, primero hay que pasarlo primero uno por el cuerpo y después lo podrás utilizar, pero ya querer utilizarlo sin entenderlo profundamente no sirve de nada. Entonces, eso, ¿no? De hecho, puede ser peor, de hecho. Pero es aplicable a niños y adolescentes en mi ámbito en psicopedagogía. Mirá, en la medida que vos lo apliques correctamente a vos, te va a sumar en todos los aspectos, porque eso vos sos la herramienta de trabajo, básicamente. Tu herramienta de trabajo sos vos. Entonces, en la medida que vos tengas más conciencia de tus propios patrones, de qué es lo que te desestabiliza y qué es lo que te da seguridad, eso lo vas a poder aplicar en cualquier ámbito, ya sea trabajando con chicos, con educadores, con lo que sea. ¿Ah? Es eso. Gracias. Nada, gracias a vos. Bueno, si no hay otra pregunta, creo que podemos ir finalizando, ¿les parece? Muchas gracias, Verena, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Todos los que Muchas gracias. Gracias por su tiempo, por su atención. Muchas gracias. Y eso, muchas gracias. Bye, bye.